Culminaron las eliminatorias para el Mundial 2026 con grandes alegrías, enormes tristezas y fracasos históricos. Aquí hacemos el ranking, desde la peor hasta la mejor selección de esta campaña. En el último lugar está la selección de Chile. La Roja tenía que encarar un proceso de renovación, pero nadie esperaba que el rendimiento iba a ser tan bajo. Chile terminó en el último lugar de la tabla con 11 puntos, con 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas, una efectividad total de 20,4%. Anotó 9 goles a favor y recibió 27 en contra, una diferencia de menos 18. A nivel histórico, esta fue la peor campaña de la historia de Chile por las eliminatorias largas, quedando por debajo de la campaña del 2002, donde también terminó en último lugar. Quedó con casi 3 veces menos puntaje que su mejor rendimiento en el camino a Sudáfrica 2010. Además de ser la peor de Chile, también fue una de las peores de toda la historia, quedando antepenúltima entre las 78 campañas desde 1998. La principal condena al equipo chileno fue su nulo rendimiento en ofensiva. Solo anotó 9 goles, 6 menos que en la campaña del 2002 y la tercera peor entre todas las selecciones. Casi la mitad de los goles, 4, fueron en la victoria ante Venezuela, otra de las peores selecciones. Tampoco ayudó su pésimo rendimiento de visitante. La Roja apenas sumó un punto fuera de casa, empatando en Perú con la otra selección en el fondo de la tabla. Solo anotó un gol en 9 partidos, el segundo peor registro de la historia. De local tampoco aprovechó sus oportunidades, en especial con la derrota ante Bolivia en el 2024. Por esta razón, el proceso chileno tuvo 3 técnicos a cargo: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y el interino Nicolás Córdoba. Cada uno tuvo un peor rendimiento que el anterior. Con esto Chile completó 3 mundiales consecutivos sin clasificar y ahora deberá enfrentar un futuro ya sin los jugadores de la generación dorada. En el 9º lugar está la selección de Perú. La bicolor, tras 2 ciclos culminando en el 5º lugar, debía enfrentar una renovación similar a la de Chile, algo que nunca se dio. Perú terminó la eliminatoria penúltima con 12 puntos, sumando 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, una efectividad de 22,2%. Anotó 6 goles y recibió 21 en contra, menos 15 de diferencia de gol. Para Perú, esta campaña también fue la peor de su historia, totalizando un punto menos que para Sudáfrica 2010, cuando terminó en el último puesto. La diferencia con sus años exitosos es clara, quedando más de 10 puntos por detrás de los totales para 2018 y 2022. Intentaron cambiar el rumbo con 3 técnicos, Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, pero ninguno funcionó. Esta selección rompió todo tipo de récords por su pésimo nivel ofensivo. Se convirtió en la selección que menos goles anotó en unas eliminatorias largas, apenas 6 en 18 partidos, 2 menos que Venezuela en 1998, equipo que disputó 2 partidos menos. Promedió un gol cada 3 partidos y la mitad de ellos fueron ante Bolivia de local, la selección más goleada. En 14 de 18 partidos no anotó un solo gol, incluyendo 7 de los últimos 8. Su peor rendimiento fue de visitante. No anotó un solo gol fuera de casa, algo que pasa por primera vez en la historia de este formato de eliminatorias. Ningún futbolista peruano marcó más de un gol en la eliminatoria, siendo también la primera vez que ocurre. La prueba que Perú no impuso la renovación que necesitaba fue que su promedio de edad del plantel sumó 31,6 años, el más alto de todas las selecciones, y fue el único equipo que superó la barrera de los 30 años de edad. En 8º lugar quedó Venezuela. La Vinotinto tenía la mejor oportunidad de su historia para poder clasificar a su primer mundial y no la aprovechó. Venezuela culminó en zona de eliminación con 18 puntos, ganando 4 partidos, empatando 6 y perdiendo 8, un 33,3% de efectividad. Anotó 18 goles y recibió 28 en contra, menos 10 de diferencia. Tuvieron la chance de asegurar el cupo de repechaje en la última fecha, pero fueron goleados de forma increíble por 6-3 ante Colombia, jugando de local en Maturín, en lo que fue la derrota más dura de la historia de la selección. Con este fracaso, quedó por detrás de varias otras campañas, como la de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. De cualquier forma, aumentó su total en comparación a las últimas 2 eliminatorias. Lo que condenó a la Vinotinto fue que no pudo sostener su buen comienzo en la campaña. Sumó 9 puntos en las primeras 6 fechas, pero solo 9 más en las siguientes 12, desperdiciando chances claves de asegurar su cupo.
no pudo ganar de visitante, sumando solo 2 de 27 puntos posibles, incluyendo una goleada con Chile, un empate ante Perú y una derrota ante Paraguay donde estos dieron vuelta al resultado. Una razón para esto fue que su nivel defensivo colapsó. De recibir 2 goles en 5 fechas, terminó con 28 en contra, incluyendo derrotas por goleada ante Bolivia, Chile y Colombia. Otro problema que tuvo Venezuela fue que no podía controlar el balón. Fue la segunda peor selección tanto en porcentaje de posesión y en pases intentados. Aquí se notó la falta de recursos en el plantel. En el ataque tuvo excesiva dependencia de Salomón Rondón. Su líder veterano anotó 6 goles, un tercio de los tantos de la selección en la eliminatoria. Intentó el doble de remates y tocó la pelota en el área rival 2 veces más que cualquiera de sus compañeros. Esto al final no sirvió de mucho. En séptimo lugar está la selección de Bolivia. La verde buscaba aprovechar el aumento de cupos para tener una chance de clasificar y sorprendió al último instante. Culminó en el cupo de repechaje con 20 puntos, ganando 6 partidos, empatando 2 y perdiendo 10 de ellos. Un 37% de efectividad. Anotó 17 goles y recibió 35 en contra, una diferencia de menos 18. Cuando parecía que estaban condenados, la caída de Venezuela y su victoria ante Brasil por 1-0 de local permitió que subieran al séptimo lugar. Este rendimiento fue, a nivel histórico, el mejor de Bolivia en la historia de las eliminatorias largas, superando a sus campañas de 1998 y la del 2002. El hito más importante para la verde en esta eliminatoria fue romper la racha más larga de la historia de partidos sin ganar de visitante por eliminatorias. Después de 31 años y 67 encuentros, Bolivia derrotó a Chile por 2-1 en Santiago, siendo el partido que los mantuvo con vida hasta la última fecha. Bolivia también buscó sacar ventajas de su localía, aumentando el nivel de dificultad al subir a los 4.000 metros de altura del Estadio Municipal de El Alto. Gracias a esto, Bolivia tuvo su segunda mejor campaña de local por eliminatorias largas, con 63% de efectividad, solo por debajo de la de Francia 98. No perdió un solo partido en su nueva sede y mantuvo el arco en cero en 5 de los 6 partidos. Su gran figura fue el joven Miguelito Terceros. A los 21 años se convirtió en el referente del equipo, marcando el penal para derrotar a Brasil en la última fecha. En total marcó 7 goles, siendo el segundo máximo goleador de la eliminatoria. Esto permitió que pueda superar sus problemas defensivos. El equipo terminó con la peor diferencia de gol de la historia jugando de visitante, menos 25, y buscará ser el primer equipo en clasificar al Mundial con una diferencia de gol negativa. El sexto lugar es para la selección de Paraguay. La albirroja no clasificó por 3 ediciones consecutivas al Mundial y pudo romper esta racha con una gran remontada. Culminó en el sexto lugar con 28 puntos, ganando 7 partidos, empatando 7 y perdiendo 4 de ellos, un 51,9% de efectividad. Anotó 14 goles y recibió 10 en contra, una diferencia de más 4. Paraguay claramente superó sus campañas fallidas, aunque quedó cerca de la del 2018. Igualó su total para Alemania 2006, donde había culminado en el cuarto puesto. El gran cambio de Paraguay se dio con la llegada de Gustavo Alfaro como técnico. Antes que asuman el cargo, Paraguay sumó 5 de 18 puntos posibles, un 27,8% de efectividad, pero con Alfaro sumó 23 de 36 posibles, más del 63,8%. En este tiempo Paraguay recuperó su fortaleza de local. De promediar apenas 40% de efectividad en las eliminatorias anteriores, pasó a sumar 74,8% de efectividad en esta campaña. Ganó 5 de 6 partidos en el Defensores del Chaco desde la llegada de Alfaro, incluyendo victorias ante Argentina, Brasil y Uruguay. Con esta clasificación, Paraguay logró un hito, ser la selección con menor promedio de gol en clasificar a un mundial por eliminatorias largas. Anotó 14 goles en 18 partidos, 5 menos que el número mínimo anterior. Nunca una selección con un promedio tan bajo de gol por partido había clasificado en este formato, pero en esta eliminatoria fueron 2, una de ellas la albirroja. La defensa paraguaya fue su punto fuerte. Solo recibió 10 goles, el cuarto mejor total de la historia, superando a todas sus históricas campañas mundialistas. Lo curioso del caso del Paraguay es que consiguió esto casi sin tener la pelota. Fue la selección con menor promedio de posesión en la eliminatoria, 37,6%. Este promedio fue incluso más bajo desde la llegada de Alfaro como técnico. En quinto lugar está la selección de Brasil. Esta campaña fue una pesadilla para los brasileños. La canariña culminó la eliminatoria con 28 puntos, ganando 8 partidos, empatando 4 y perdiendo 6 de ellos,
un 51,9% de efectividad. Anotó 24 goles y recibió 17 en contra, una diferencia de +7. Esta campaña fue la peor de todas las participaciones de Brasil en este formato de eliminatorias. Quedó por detrás de su total para Corea-Japón 2002 y rompió una racha de 5 eliminatorias consecutivas en las que sumó más puntos que en la anterior. Es la primera vez que terminan por debajo del tercer puesto y con los cupos anteriores hubiera tenido que jugar el repechaje. Tuvo varios hitos negativos, como sufrir su primera derrota en la historia de local por eliminatorias, cayendo por 1-0 ante Argentina en el 2023, y también su primera derrota de visitante ante Colombia. Esta fue por mucho su peor campaña a nivel ofensivo, solo anotó 24 goles, 7 goles menos que su total más bajo, en el 2002. Tampoco tuvo a un jugador que superó los 6 goles o más, algo que sí se dio en todas sus otras campañas. El máximo goleador del equipo fue Rafinha con 5 goles, pero 3 de ellos fueron de penal. La CBF buscó todo tipo de soluciones a sus problemas, contratando a 3 técnicos en este ciclo: Fernando Diniz, luego Dorival Jr. y por último Carlo Ancelotti, apostando a uno de los mejores del mundo para tratar de salir del pozo futbolístico. Una estadística donde Brasil mantuvo su ADN fue en las gambetas. Promedió 30 gambetas por partido, casi 10 más que la siguiente selección, Ecuador. Aquí el líder fue Vinicius Jr., quien decepcionó en su trabajo ofensivo, anotando solo 2 goles en los partidos que jugó. En cuarto lugar está la selección de Uruguay. La expectativa de la selección era enorme por la llegada de Marcelo Bielsa como técnico y con él pudieron asegurar su cupo de clasificación. La celeste culminó la campaña clasificándose con 28 puntos, ganando 7 partidos, empatando 7 y perdiendo en 4 de ellos, una efectividad de 51,9%. Anotó 22 goles y recibió 12 en contra, más 10 de diferencia. La celeste mantuvo su promedio de puntos de los últimos años, siempre rondando entre 24 y 31 puntos. No alcanzó su total del 2018, pero sí superó a campañas como la del 2010 y la última en el 2022. Su inicio de eliminatorias fue aplastante, con 13 puntos y 13 goles a favor en las primeras 6 fechas, derrotando a Argentina y Brasil, pero después de la Copa América tuvo una sequía de goles, anotando solo 5 goles más en las 9 fechas siguientes. Esto obligó a que ganen los últimos partidos para asegurar su cupo. El goleador del equipo, Darwin Núñez, convirtió 5 goles en las primeras 6 fechas, pero después ya no pudo convertir en sus 7 partidos siguientes. Donde sí se destacó la selección es en su trabajo defensivo. Solo recibió 12 goles, su mejor rendimiento en todas las eliminatorias anteriores. Fue la selección que más balones recuperó de los rivales, más de 78 por partido. Por otro lado, no tuvo un buen cuidado de balón. Fue el equipo con más pérdidas en esta eliminatoria, con 93 por encuentro. Para lo que se esperaba de la selección, su rendimiento estuvo por debajo de la expectativa. En tercer lugar está Colombia. La selección colombiana buscaba volver a un mundial y lo hizo de la mano de sus grandes figuras y de su técnico Néstor Lorenzo. Los colombianos culminaron en el tercer puesto con 28 puntos, ganando 7 partidos, empatando 7 y perdiendo en 4 de ellos, un 51,9% de efectividad. Anotaron 28 goles y recibieron 18 en contra, una diferencia de más 10. Fueron también los jueces de la eliminatoria al golear a Venezuela estando ya clasificados. Para la selección, este total de puntos se asemeja a sus demás participaciones. Fue su segundo mayor puntaje, solo quedando por detrás del camino a Brasil 2014. Consiguió victorias históricas como ante Brasil de local y también derrotó a Argentina en Barranquilla. Este sin dudas fue el torneo de Luis Díaz para la selección colombiana. El Guajiro fue el máximo goleador del equipo con 7 goles, anotando en partidos importantes, como el doblete ante Brasil y el golazo ante Argentina de visitante. Fue también el líder de la eliminatoria en remates intentados con 53, el líder en gambetas con 131 y toques en el área rival con 77. Si no hubiera sido por su aporte, Colombia hubiera sufrido mucho más a nivel de resultados. Otra de las figuras fue su referente veterano James Rodríguez, quien fue el líder de las eliminatorias en asistencias con 7, incluyendo 2 en la última fecha, confirmando su capacidad de crear chances de gol. El poderío ofensivo colombiano por su parte fue por su juego aéreo. Fue la selección que más goles convirtió de cabeza, 7, y también la que más goles convirtió desde un tiro de esquina, 4. Tanto sus defensores como sus delanteros aprovecharon esta ventaja. Los dirigidos por Lorenzo podrían haber terminado más arriba en la tabla, ya que inició la campaña perdiendo solo 1 de 10 partidos
pero en las últimas 8 fechas solo ganaron 2 partidos más, algo que preocupó a la afición. En el segundo lugar está Ecuador. La Tri tenía esperanzas de volver a clasificar a un mundial a pesar de algunos castigos y lo hizo de gran manera. La Tri culminó la eliminatoria en segundo lugar con 29 puntos, ganando 8 partidos, empatando 8 y perdiendo en solo 2 de ellos, un 53,7% de efectividad. Anotó 14 goles y recibió 5 en contra, una diferencia de más 9. Es la primera selección aparte de Argentina y Brasil en perder menos de 4 partidos en una eliminatoria. La cuestión es que Ecuador comenzó las eliminatorias con 3 puntos menos, algo inédito, como castigo a la alineación irregular de Byron Castillo en la campaña anterior. Por esta razón sumó 32 puntos en realidad, pero solo se contabilizaron 29. En la comparación histórica, usando el total oficial, fue inferior a su mejor campaña del 2002, pero si quitamos la sanción, hubiera sido la mejor de toda su historia. La razón por la cual Ecuador clasificó de forma cómoda fue su enorme trabajo defensivo. El equipo solo recibió 5 goles en contra, el menor total de la historia de las eliminatorias, igualando con Brasil del 2022. Solo concedió goles en 5 partidos y en ninguno recibió más de un gol. Una de las razones por las que Ecuador recibió tan pocos goles fue por la gran actuación de Hernán Galíndez. El portero fue, por lejos, el mejor arquero de las eliminatorias, ya que fue el líder en goles evitados con 5,3 y en porcentaje de remates atajados, el 88,2% de los que enfrentó. Entre sus centrales, el destacado fue William Pacho, líder en intercepciones con 98. Este rendimiento defensivo permitió que puedan compensar sus problemas en ofensiva. Junto a Paraguay clasificaron promediando menos de un gol por partido y anotó solo un gol en las últimas 5 fechas, que fue de penal. Por esta razón, muchos hinchas piden la salida del técnico Sebastián Becachese a pesar de los buenos resultados. Por último, la mejor selección de la eliminatoria fue Argentina. La albiceleste llegaba como la campeona del mundo y era la única que mantuvo a su entrenador de la campaña anterior. Al igual que el camino a Qatar, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron una campaña fantástica. Argentina sumó 38 puntos en el primer puesto de la tabla, ganando 12 partidos, empatando 2 y perdiendo 4, un 70,4% de efectividad. Anotó 31 goles y recibió 10 en contra, más 21 de diferencia de gol. Este rendimiento estuvo al nivel de sus mejores participaciones, quedó por debajo de su total para Qatar 2022 y tampoco pudo alcanzar los 43 puntos sumados en la campaña de Corea-Japón 2002, su mejor total hasta hoy. Demostró ser el mejor equipo con varias victorias claves, la más contundente el 4-1 ante Brasil en Buenos Aires en 2025, resultado que lleva a Brasil a que cambie de técnico. Como siempre, el eje del juego de Argentina fue Lionel Messi. En su última eliminatoria, Messi volvió a ser figura en casi todos sus partidos. Terminó como el máximo goleador de las eliminatorias con 8 goles, siendo su primera vez como máximo anotador. Fue también el líder de la competencia en pases al área rival con 34 y pases filtrados con 33. Lo más sorprendente fue su capacidad de gambetear, ya que totalizó 77, casi 50 más que el siguiente en el equipo, Julián Álvarez. El equipo controló los encuentros con la pelota, promedió 62,7% de posesión y 548 pases por partido, los promedios más altos de la eliminatoria. Tuvo a 4 de los 10 máximos pasadores en la competencia, entre ellos Rodrigo de Paul y Enzo Fernández. Para ustedes, ¿cuáles fueron las mejores y peores selecciones de las eliminatorias? Para conocer más sobre una de las selecciones, hagan clic en el video sobre el fracaso de Chile.